Buenas tardes, ustedes siempre están apretaditos de tiempo, así que sacarle el jugo al tiempo. Vamos a revisar hoy día 3 procesos cognitivos: pensamiento, lenguaje e inteligencia. Y empecemos un poco revisando ideas como estas, ¿no? Tal vez alguna vez lo hemos pensado respecto a qué proceso psicológico hace posible que nosotros podamos hablar, o que hayamos empezado a hablar tan chiquititos sin ni siquiera pensar bien y vocalizar bien las cosas, ¿no? Sin entender el mundo. O cuál es el proceso psicológico que hizo posible que tú pudieras dibujar y representar en eso una escena, un episodio, una historia. O cuál es el proceso psicológico que intervino cuando arreglaste un problema, solucionaste un problema de una manera creativa, innovadora, que nadie te había enseñado de repente o que habías escuchado pero que no sabes cuál es la explicación científica del asunto, ¿no? Hay procesos cognitivos que nos permiten eso. Así que vamos a revisar hoy día qué cosa es el pensamiento, qué funciones cumple, qué es la creatividad, será pensamiento, no será pensamiento válido, qué tiene que ver el lenguaje con el pensamiento. Ahí, sin embargo, están clasificadas solamente en 2 grupos, ¿no? Teorías clásicas, porque se llamarán así, y teorías contemporáneas. Probablemente la inferencia que hagan, ¿no? Rápidamente va a ser un poco precisa. Luego ya comprenderán cuál es lo real, ¿no? Empecemos por el tema de pensamiento. Cuando hablamos de pensamiento, hablamos de uno de los procesos cognitivos más complejos, en el sentido de que activan otros procesos cognitivos. Cuando yo pienso, atiendo, activo mi proceso de atención, también activo mi memoria, también activo mi razonamiento, activo mi percepción, porque yo interpreto y según eso concluyo. Entonces, cuando hablamos de pensamiento, hablamos de una cadena de respuestas, una cadena, una serie de respuestas, sobre todo de índole simbólico. Cuando pensamos, razonamos, intervenimos con símbolos. Y estos nos van a permitir resolver problemas, nos van a permitir formular nuevas ideas y nos van a permitir tomar decisiones también. Se reconocen como dos las funciones básicas del pensamiento. La función representacional, que de alguna manera es inferible a qué se refiere, ¿no? Representacional, ya es la función a través de la cual el pensamiento nos permite representar el mundo. Otra vez, presentar otra vez el mundo, pero dentro de mí. A eso se le conoce como función representacional. También se le llama función simbólica y se evidencia a través de diferentes tipos de actividades. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo en qué nivel de función representacional se encuentra una persona, un niño o una persona en general? A través de las actividades representacionales que realiza o que domina. La otra función importante del pensamiento es la función elaborativa. A través de esta función, el pensamiento te permite elaborar es crear, 2 cosas: conceptos y soluciones a problemas. Puedo crear conceptos, puedo crear soluciones a problemas. Ya, entonces esas son las 2 grandes funciones del pensamiento.
La primera, que de alguna manera ya habíamos avanzado, es la función representacional o simbólica. Es la primera porque es ese el orden en que aparece. Espontáneamente representamos el mundo. El pensamiento lo que hace es reemplazar objetos, reemplazar personas, reemplazar hechos, reemplazar situaciones, reemplazar vivencias por símbolos, por signos. Y eso es lo que interiorizamos. Un ejemplo de repente cercano es la función representacional que cumple el signo lingüístico. Cuando nosotros utilizamos un lenguaje, lo que hacemos es representar el mundo, hechos, situaciones, personas por cadenas sonoras, ¿no? Entonces, cuando decimos que ese dibujito de allí marrón es una mesa, lo que estamos haciendo es representar por la cadena sonora mesa. Esa cadena sonora nos representa, es el símbolo de ese objeto de 4 patas y un tablero que está allí. Entonces, esa es la función representacional. Y les había dicho que la función representacional del pensamiento se evidencia a través de actividades. Algo que debe quedar claro es que estas actividades de representación o actividades representacionales se van adquiriendo gradualmente, pero no se superponen, no se eliminan, no se descartan. Jean Piaget, ahí está su fotito, Jean Piaget fue uno de los investigadores que trabajó más lo que es pensamiento e inteligencia, que inclusive los tomaba casi como sinónimos. Y él es el que nos ha dejado esta evidencia, ¿no? Cómo se van cómo se va representando el mundo de forma cada vez más compleja. Y la más simple de todas estas formas es la llamada imitación diferida. Es una imitación, sí, es una imitación, pero es una imitación en diferido. ¿Qué significa esto? Significa lo mismo que tú dices cuando ves un programa, de repente, ¿viste la entrega de los Grammy? Sí, las vi. ¿En qué canal la pasaron? ¿En directo? No, no, no. Fue en diferido. Significa que fue después, en otro momento. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de una imitación diferida, nos referimos justamente a eso. A una imitación que se hace de una actividad, de una palabra, de un movimiento, pero en ausencia del modelo. El modelo ya no está acá. Lo tenemos aquí guardado como una representación simbólica. Lo habrán visto, han sido testigos de ello. Por ejemplo, cuando a un niño pequeño le dicen, a ver, baila como tu papá. Chiquito, baila. No está el papá ahí bailando, está acá. Entonces, esa es la primera forma, la más simple, si quieren, de representar al mundo. Es más que memoria. Es todo esto que vi haciéndole a mi papá, lo simbolizo de alguna manera para poder interiorizarlo, guardarlo. Y cuando lo necesite, baila como tu papá, lo saco y lo reproduzco. Se llama imitación diferida. Algo un poquito más complejo es el llamado juego simbólico. En el juego simbólico ya se arma una historia, ¿ya? Se arma una historia. Se arma una historia que indudablemente está basada en vivencias que ha tenido el pequeño. Lo llevaste de repente a poner la vacuna, llegó a su casa y reprodujo eso con sus muñecos. O de repente
fueron a tomar lonche a la casa de la tía, regresaron a la casa y él reprodujo eso. Entonces, el juego simbólico es la representación, la creación de una escena, de una historia que sí está basada en hechos reales en la mayoría de los casos, o vieron una película de repente y él reproduce eso, pero le agrega parte de su fantasía, lo recrea, ¿ya? Le aumenta cosas. Y además, y lo más importante, y lo que les va a ser más útil para identificar cuando se trata de un juego simbólico, utiliza símbolos. Y estos símbolos tienen dos características. Son transitorios y son arbitrarios. ¿Qué significa esto? Significa que él utiliza el símbolo que quiera. Está simulando que está preparando ensalada de frutas. Me falta la sandía. Ah, pero no veo sandía. Sí, acá está. ¿En qué se parece esto a una sandía? En nada, ¿no? Ni el color, ni la forma, ni nada. Pero él necesita una sandía. Entonces, esto es una sandía para él. Porque la necesita, punto. Así de arbitrario, ¿ya? O sea, el símbolo es arbitrario y es transitorio. ¿Qué quiere decir transitorio? Que en el mismo juego, o sea, en la misma historia, el mismo símbolo puede ser utilizado para diferentes cosas. Ejemplo, ya vimos, ¿no? Era la sandía. Picó, ya está preparado. Bueno, llévale este platito a mi mami. Pero va a necesitar cuchara. Ah, sí, acá tienes. O sea, esto que fue sandía hace un ratito, ahora es la cuchara, porque lo necesita, punto. ¿Ya? Así de arbitrario y así de transitorio. ¿Ya? Entonces, esa característica de los símbolos les va a ayudar a identificar, porque en el examen lo que les van a poner son casos y les van a decir qué nivel o qué etapa de la función representacional se evidencia en el siguiente caso. Entonces tú tienes que decir si es imitación diferida, si es imagen mental, si es juego simbólico. Si utilizas símbolos arbitrarios y transitorios, ya, sin duda, es juego simbólico. Algo un poquito más complejo es la imagen gráfica. Así. La imagen gráfica es el dibujo. ¿Y por qué es más complejo? Porque tienen que plasmar en un plano todo su pensamiento. O sea, ya no lo va a actuar, lo va a poner aquí, en largo y ancho. Entonces, ahí va a plasmar una imagen gráfica. Esta imagen gráfica también tiene sus etapas. En un plano, ¿ah? El plano puede ser un papel, puede ser la pizarra, puede ser la pared, puede ser la sábana, pero igual es largo y ancho, no más. El dibujo tiene, como decía, sus etapas, ¿no? Al comienzo de repente es tan simple como este que vemos aquí, ¿no? Una carita de la que salen unas piernas, nada más. Después va a ser una carita de la que salen brazos y piernas. ¿Y por qué hace los dibujitos así? De acuerdo a lo que él o ella vaya tomando conciencia. Su cara obviamente va a estar, porque ahí están los ojos y él mira todo. Ahí está la boca y habla de todo. Suficiente con que le ponga ojos y boca. A veces no le pone orejas, a veces no le pone nariz, no se preocupe. ¿Y por qué de la cabeza salen los brazos? Porque los brazos tienen que estar. Él hace cosas con sus manos, con sus brazos. Y las piernas, obviamente, porque se traslada, se desplaza. Ese monigote es característico y típico de una etapa del niño.
Poco a poco ya irá tomando conciencia de que también existe un tronco, entonces lo va a incluir, o porque alguien se lo dijo, o porque alguien le dio el modelo, o porque simplemente va tomando conciencia de ello, ¿no? Entonces, es imagen gráfica. Poco a poco se va volviendo el dibujo más fidedigno. Cuando en psicología, y probablemente ustedes han sido testigos de ello en muchas ocasiones, les dicen, dibújate o dibuja tu familia. Ya está. Nunca el profesional va a interpretar el dibujo del niño, ¿no? El profesional brinda preguntas para que el niño responda. Es él el que va a descifrar qué significa cada uno de los trazos que él ha puesto allí. Nosotros no, porque es su mundo que él ha plasmado en ese plano. Él tiene que dar las respuestas. Entonces es más complejito. Un poco más complejo todavía es la llamada imagen mental. Cuando se habla de imagen mental, se habla de recrear una actividad. Ahora yo recreo una actividad mentalmente. Cómo voy a limpiar la sala de repente, o lo que voy a hacer más tarde, o cómo voy a doblar un papel determinado para algo, etcétera. Eso es más complejo todavía. O sea, no solamente plasmo mi pensamiento, sino que ahora opero con mi pensamiento. Se evidencia también cuando tú resuelves un ejercicio de razonamiento gráfico, ¿no? Por ejemplo, el clásico, ¿no? Tienen un cuadradito de papel, lo doblan por la diagonal, luego queda como un triángulo rectángulo, lo vuelven a doblar por la diagonal y ya te queda como si fuera un triángulo así, casi equilátero, ¿no? Ahora le dicen, y si perforamos la parte media inferior y luego lo abres sin moverlo, ¿cómo te quedan los orificios? Tal vez te quedan así, o tal vez te quedan así, o tal vez te quedan así, o tal vez te quedan así. Entonces, cuando tú empiezas a operar, tengo mi cuadradito, lo doblo, lo perforo, lo abro despacito, estoy haciendo esto. Imagen mental. Estoy trabajando con imágenes mentales. Eso es más complejo todavía, ¿no es cierto? Pero lo más complejo es el uso del lenguaje. Cuando utilizamos un lenguaje, cualquiera sea este, lo que hacemos es representar por cadenas sonoras, en el caso de que el sujeto pueda emitir, ¿no? La cadena sonora, representamos a través de cadenas sonoras el mundo, personas, objetos, situaciones, hechos, y estos símbolos son súper arbitrarios, pues, pero son para siempre, ¿no es cierto? O sea, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, la palabra mota, o a mota, con esto? ¿Qué tiene que ver? Nada. Pero consensualmente, arbitrariamente, se decidió que se llama mota en español. En inglés se llamará eraser y en otros idiomas se llamará de otra manera. Entonces, el lenguaje es la forma más compleja, porque es arbitraria, de representar el mundo. Cada una de estas actividades de representación simbólica ya quedan como parte de nuestro repertorio. ¿Ya? Tú puedes hacer mi imitación diferida, claro. Miro en televisión un baile determinado y luego de un rato voy y lo reproduzco, ¿no? Puedo operar mentalmente, puedo, sí, simular, hacer juegos simbólicos, es más o menos lo que hacemos lo que se hace en el teatro, etcétera, 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 ¿no? Pero lo importante es que es el nivel de adquisición, de logro que tú vas consiguiendo, ¿no? Primero la imitación diferida, luego el juego simbólico, la imagen gráfica, la imagen mental y finalmente el lenguaje. Así es que se domina esta función representacional o simbólica. Otra función, decía,
vimos hace un momentito que cumple el pensamiento es la función elaborativa. En la función elaborativa, el sujeto lo que hace es elabora, crea. ¿Qué cosa elabora? ¿Qué cosa crea? Conceptos y soluciones a problemas. ¿Cómo se crean los conceptos? La mayoría de ellos se crea de esta manera, por abstracción. ¿Qué significa? Que yo voy a abstraer, y esa palabra pueden relacionarla con extraer. Voy a extraer características comunes de todo un universo para yo formarme la idea general, formarme el concepto, ¿ya? Así hemos aprendido la mayoría de palabras y de conceptos que tenemos. Así lo aprendimos, espontáneamente. Ni siquiera nos lo enseñó alguien, no, lo aprendimos solitos, porque somos así inteligentes, ¿no es cierto? Y fue siguiendo esta secuencia. Entonces, para seguir el ejemplo de la imagen, la palabra silla. ¿Cómo aprendiste la palabra silla? Empezó tu mamá, de repente te dice, mira, te compré esta silla. ¿Es silla? Sí, es silla. Tu silla. Mi silla. Sí, tu silla. Ya está. Rojita de plástico pequeña. Es mi silla, ¿no? Sí, es tu silla. Llegaste al inicial y la profesora te dijo, alumno, usted se va a sentar aquí, esta es tu silla. ¿Es mi silla? Sí, tu silla. Madera, verde, pequeña. Ya tienes dos modelos de sillas diferentes. Llegas a la casa de la abuelita y la abuelita de repente te dice, un ratito que voy a terminar de encerar. Quédate en esta silla. ¿Es silla? Sí, silla. Un ratito quédate ahí. Es marrón, alta, de madera. Otro día vas a la oficina de tu papá y te dice, un momentito que mando esto y salimos. Quédate en esta silla. ¿Es tu silla? Sí, es mi silla. Negra, de cuero, giratoria todavía. Es tu silla, ¿no? Sí, te presto. Ya está. Tiene 4 modelos de silla. Entonces, ¿qué es lo primero que hace? Observa todo el universo de objetos. En este caso, su universo serán esas 4 sillas que ha tenido. Y allí identifica en qué se parecen, cuáles son los atributos comunes que tienen, qué se parecen las 4 sillas. Y unifica en un criterio, o sea, es como que arma un grupo con todas estas sillas y las características comunes que tiene. Entonces va a reducir los atributos a una sola unidad. Y a esa unidad, a ese grupo, le pone un nombre. El nombre que todos le dijeron que tenía. Silla, 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 silla. Silla. Ya tiene el concepto de silla. Así aprendimos cómo era una silla, qué cosa es un polo, qué cosa es una media, qué cosa es la taza, qué cosa es el pan, qué cosa es lápiz. Así hemos aprendido todos los conceptos. Y los conceptos son importantes, obviamente, porque si nosotros no manejáramos conceptos, no podríamos comunicarnos con otra persona. No podríamos comunicarnos. Cierra la puerta. Tiene que saber qué cosa es una puerta, que puede ser de madera, que puede ser marrón, que puede ser negra, que puede ser de vidrio, que puede ser de metal, pero es puerta, pertenece a la clase puerta. Préstame tu lápiz. Puede ser plomo, puede ser blanco, puede ser verde, puede ser grueso, puede ser delgado, puede estar mordido, puede estar nuevo, pero es lápiz. Entonces, necesitamos manejar conceptos para poder comunicarnos. Así formamos nosotros espontáneamente nuestros conceptos. Y para hacerlo mejor todavía, ¿no? Y porque somos así, bien inteligentes, corroboramos, comprobamos el concepto que habíamos formado. ¿Cuándo? ¿Cómo? Por ejemplo, el niñito ya tiene su idea, su concepto de silla. Va y jala un banco. Mami, toma tu silla. No, hijo, esto no es silla. ¿No es silla? No.
Esta es silla. Entonces le pone la silla ahí y el banco al costado. Ah, este silla, ¿no? Sí. Este no silla, ¿no? No, ese se llama banco. Ah, compara. Semejanzas, diferencias. Y depura su concepto. Lo va depurando, lo va perfeccionando. Eso es lo que hemos hecho todos, sin que nadie nos lo enseñe. Y ahora simplemente lo que estamos haciendo es formalizar la manera de aprender y de formar un concepto. ¿Qué te ayudó a eso? Tu pensamiento. Bueno, acá el ejemplo está bonito, ¿no? Quiero presentarles al miembro más nuevo de nuestra familia. Claro, todos son sillas. Ya le presenta el nuevo, ¿no? Interesante. Bien, vamos a seguir. La otra función que tenía el pensamiento en su área elaborativa, dijimos que era la solución de problemas, ¿no? La función elaborativa se cristaliza, se evidencia formando conceptos y solucionando problemas. ¿Cómo solucionamos problemas? Para solucionar problemas utilizamos un tipo de pensamiento que se conoce con el nombre de pensamiento dirigido. ¿Qué es esto? Un pensamiento que tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? En este caso, solucionar el problema, ¿ya? Entonces, para solucionar problema, utilizamos el pensamiento dirigido. Hay un objetivo, uno elige una estrategia y logra la solución del problema. Si el problema está bien definido, y eso significa que está claro, está detallado, nosotros podemos utilizar cualquiera de estas 4 estrategias. También están más o menos ordenadas por la complejidad que tienen. Primero puede ser la estrategia de ensayo y error. ¿Qué es un ensayo? Un intento. ¿Qué es un error? Un fracaso. Entonces, intento. Y si fracaso, lo dejo, pues. Intento otra cosa. No me resultó, no me solucionó el problema, lo dejo. Intento otro. No me solucionó, lo dejo. Intento. Solucionó, ya está, listo. Bingo, acerté. El ensayo y error, como verán, es una estrategia que no tiene una metodología, no tiene un plan. Es el uso del azar para solucionar problemas. Se malogra mi celular, lo golpeo en la espalda, nada. Por delante, tampoco. La derecha, la izquierda, lo desarmo, lo vuelvo a armar, ya funcionó. ¿Qué estoy usando? Ensayo y error. Pruebo, 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 a ver si algo me funciona. Esta estrategia no te garantiza la solución del problema. De repente soluciona, de repente no. A veces sí, a veces no. ¿Cuándo es útil la estrategia de ensayo y error? Cuando las alternativas son pocas, ¿ya? Por ejemplo, les voy a dar el ejemplo clásico. Tengo un candado cerrado y no puedo abrir la puerta. Y tengo que salir, ¿qué problema? La llave está en el primer cajón de la cómoda. Ya. Abro, hay un manojo con 3 llaves. ¿Cuál es la llave? Pruebo, pues. Primero, nada. Segundo, nada. Tercero, abrió, solucionado el problema. ¿Me ayudó esta estrategia? Sí, era la única que podía usar también. Entonces, ya está, solucionado. Ahí funcionó bien esta estrategia. Pero si en vez de ser un manojo de 3 llaves, hubiera sido un manojo de 300 llaves, 299 no abre, me iba a tomar demasiado tiempo. Entonces, esta estrategia del ensayo y error, que es la más fácil, la que nadie te la enseña, sino que simplemente por intuición lo haces, es útil a veces, sobre todo cuando tienes pocas alternativas. Y cuando no tienes mucho límite de tiempo. Si tienes una limitación de tiempo, no te sirve, pues, porque te puede tomar mucho tiempo.
Cuando tienes una limitación de tiempo, te conviene utilizar una estrategia que se conoce con el nombre de recuperación de información, donde haces exactamente lo que dice ahí. Recuperas información. ¿De dónde la recuperas? De mi memoria. Recupero información de mi memoria. ¿Cuál es el requisito principal? Tener la información en la memoria. Si no la tienes, aunque busques y rebusques, pues no la vas a encontrar. Entonces, el requisito es que tengas ahí la información, el dato, la estrategia, el método para solucionar el problema que tienes al frente. Esta estrategia es muy útil cuando tú tienes un límite de tiempo. ¿Cómo soluciono? ¿Cómo soluciono? Yo he visto un ejercicio así. ¿Cómo se hacía? ¿Cómo se hacía? Ah, ya, así. Saco, uso, solucionado. Es por ello que probablemente no solo yo, probablemente varios docentes o personas les han recomendado. Resuelvan todo lo que les caiga en las manos, resuelvan todo. Pero no me cae nada en mis manos, búscalo, porque necesitas muchos ejemplos, tipos, modelos de problemas, preguntas, interrogantes solucionados correctamente. Necesitas eso. ¿Para qué? Para cortar el tiempo, para darle solución más rápido. Entonces, yo tengo un ejercicio, no me sale. Intento segunda vez, no me sale. Lo más probable, ya probaste 2 veces, lo más probable es que te falten elementos para solucionar ese problema. Sí, tienes razón, al tacho. No, eso es un gran error. Si tú te faltan elementos, puedes hacer un tercer intento, pero no en ese instante. Ya, probé una vez, no me salió. 2 veces no me salió. Lo dejo allí y sigo trabajando, aprovechando el tiempo. Sigo estudiando, trabajando. Antes de acostarme de repente o al día siguiente, vuelvo a agarrar el ejercicio. Intento. Si esta tercera vez, habiendo habido un tiempo de por medio, no lo puedo resolver, entonces significa confirmado, me faltan elementos para resolver el ejercicio. Lo voto, ¿no es cierto? No, no lo votas. Buscas ayuda, buscas a alguien que te ayude a resolverlo. Si te faltan elementos, aunque te quedes 5 horas pegados, no lo vas a resolver. Pero tampoco te conviene tirarlo al tacho, porque si lo tiras al tacho, puede pasar esto. Yo he visto un ejercicio así. He visto cómo se hacía, cómo se hacía. ¡Ah! No lo resolví, lo rompí. Claro, soy una tonta. Así nunca voy a ingresar. Claro, sí. Ah, todo mal. Sí, pues qué feo. No, no, por gusto estoy haciendo por el tiempo. Me desanimo, me lleno de culpa, me amargo conmigo misma, me deprimo, ya contamino mi estado de ánimo, ¿ya? Entonces, es mejor que cuando tienes un ejercicio, un problema que no te sale, lo dejes, pero no para siempre. Lo dejes hasta que puedas, hasta el día siguiente, buscar a alguien que te ayude a resolverlo, que te enseñe a resolverlo. Y entonces la situación va a ser otra. Yo he visto un ejercicio así. ¿Cómo se hacía? ¿Cómo se hacía? Es el ejercicio que me demoré como 3 días en conseguir a alguien que me ayude y se hacía así. Saco, uso. Eso es. ¿Ya? Entonces, la recuperación de información es muy útil. Importante que el problema que tenga al frente sea lo más parecido al problema con un resultado exitoso que tengo guardado en mi memoria. ¿Ya? Mientras más parecidos sean, más probabilidades de que sí lo resuelva. ¿Ya? Tercera estrategia que puedo utilizar para solucionar problemas, el algoritmo. El algoritmo es una estrategia 100% segura. Sí te resuelve el problema.
pero el requisito principal es que tú sigas el algoritmo al pie de la letra. Un algoritmo es como un instructivo, como si fuera un programa. Primero esto, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. No te puedes saltar ninguna. No puedes. O sea, tienes que seguir todos los pasos tal rígidamente, tal y como dice el algoritmo. Toda la matemáticas está basada en algoritmos, para sumar, para restar, para multiplicar, para dividir, las fórmulas. Todas las ciencias de números están basadas en algoritmos. Ah, sí, pues no. Pero sí me garantiza, sí, para las ciencias fácticas, para las ciencias que tienen que ver con números, no para las ciencias humanas. No existe un algoritmo para llevarte mejor con tu padre. No existe, pues, porque los seres humanos somos multideterminados. Entonces, sí funciona los algoritmos en las ciencias fácticas, ¿no? Sí, pero a veces toma mucho tiempo, es cierto. El profesor dice, este ejercicio se resuelve así, 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 y así, de acá sacas esta derivada, y acá está la solución del problema. Pero, profesor, mientras hago todo esto, ya se me pasó la mitad de la hora del examen, en un ejercicio. Te voy a enseñar un truquito, te voy a enseñar un atajo. Mira, puedes hacer esto, 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 ya está. Compara, uy, salió igualito. Ese atajo, que puede ser que no tenga mucha lógica, pero sí es efectivo, sí es útil, se llama una estrategia heurística. Las estrategias heurísticas son las estrategias novedosas, ingeniosas, innovadoras, pero que sí te solucionan el problema, que sí son útiles y eficaces. ¿Ya? Decimos que ahí se utiliza pensamiento creativo. Como cuando te dicen, ¿cómo puedo calcular o aprenderme cuántos días tiene cada mes del año? No puedo, o sea, me confundo. Tengo que estar mirando el almanaque. Fácil con tus nudillos, pues. Cada nudo, 31 días. Y la hendidura, o sea, la parte honda, ya es menos, no 31. Entonces, por ejemplo, quiero saber cuántos días tiene junio. A ver, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Tiene menos de 31 días. No tiene 31, no, fíjate. Uy, ¿verdad? No tiene 31 días, tiene 30. ¿Es lógico? No es lógico, pues. Pero funciona, sí funciona. Entonces, es una estrategia heurística. Dicho sea de paso, también se consideran estrategias heurísticas los estereotipos al momento de tomar decisiones, ¿no? Un estereotipo, ustedes ya saben qué es. Entonces, por ejemplo, tengo que comprar una laptop, ¿sí? Tengo que comprar una laptop, pero fui a ver y habían 20 marcas. No sé cuál escoger. Compra una, pues, compra una Mac. Los Apple son buenos, pues. Sí, ¿no? Todos los Apple son buenos. ¿En qué me apoyé para solucionar mi problema? En un pensamiento estereotipado. ¿Solucioné? Sí, seguramente sí, pues. Seguramente sí, porque es la tendencia, ¿no? La probabilidad. Solucioné, pues. Entonces, el uso de estereotipos para tomar decisiones también se considera una estrategia heurística, por si acaso. Y hemos hablado de un nuevo tipo de pensamiento. Uy, chico, ¿qué hice? De un nuevo tipo de pensamiento que se llama pensamiento creativo o creatividad. La característica importante que ustedes no deben perder de vista es que cuando hablamos de creatividad o pensamiento creativo, hablamos sí de resultados novedosos, diferentes, pero útiles y efectivos. O sea, no hablamos de creatividad cuando alguien dice cosas o combina cosas sin sentido, que no sirven para nada, ¿no?
o que no tiene un resultado, una aplicabilidad inmediata. No, hablamos de que algo es creativo cuando tiene una utilidad, cuando sirve para algo, ¿ya? Entonces, ese criterio de utilidad es importante. Tenemos a dos teóricos que nos hablan también del pensamiento lógico y del pensamiento creativo, pero utilizan otra terminología. Entonces, por eso es que está aquí para que ustedes puedan revisarla. Tenemos a Joy Paul Guilford, que él habla de pensamiento convergente y divergente. Convergente porque dice todo lo que hagas converge en una respuesta, la respuesta lógica. Entonces, pensamiento lógico igual pensamiento convergente. En cambio, existe otro tipo de pensamiento y Guilford le llama pensamiento divergente, porque todo lo que hace diverge de lo esperado, pero sin embargo soluciona el problema. Entonces a eso le llama pensamiento divergente. Edward de Bono le llama pensamiento vertical y lateral. Vertical porque analiza, infiere y llega a una respuesta. La respuesta causa-efecto a la respuesta lógica. En cambio, el otro es el pensamiento lateral. Se va por los lados, por las ramas, explora otras posibilidades de solución. Es el pensamiento lateral. Lateral, divergente, creativo, usémoslo como sinónimo, vertical, convergente, lógico, también. Pensamiento creativo, hemisferio cerebral derecho, pensamiento lógico, hemisferio cerebral izquierdo. Y vamos a revisar rápidamente lo que es el lenguaje, que dijimos que es la forma representacional más elevada. En psicología hablamos del lenguaje para referirnos a la cadena sonora, o sea, al aspecto fonológico del lenguaje, signos y símbolos que utilizamos para comunicarnos. ¿Qué se requiere para adquirir esta función, esta posibilidad? Se requiere que el organismo haya madurado en algunos aspectos y se requiere que se pueda aprender, haber aprendido de diferentes maneras. ¿Qué necesito que esté maduro en el organismo para poder adquirir el lenguaje? Necesito maduración neurológica. ¿Qué áreas? Se los voy a decir solo porque estamos deprisa. Área de Broca, área de Wernicke, deben estar maduras. Significa que las neuronas de esas zonas tienen que haber completado su desarrollo, porque si no, no va a poder expresarse ni va a poder comprender. ¿Ya? Y eso es más o menos a qué edad, alrededor del año, ¿no es cierto? Año y medio. Necesito que esté maduro también su sistema respiratorio. Eso significa que su control de aire, de aspiración, inspiración, expiración, haya sido suficientemente bueno como para adquirir todos los fonemas del idioma. En nuestro caso, 27 fonemas diferentes. Y si no es así, entonces, si no es así, habrán algunos fonemas que no se pudieron adquirir. Por ejemplo, en mi casa había un chapo celeste, ¿no? ¿Qué pasó ahí? No está respirando bien. Cuando dice chapo, en vez de decir sapo, no, lo que está haciendo está botando mucho aire. Y eso no le permite pronunciar ese fonema adecuadamente. Entonces, ahí ya hay que corregir. Si no maduró solo, o sea, no desarrolló espontáneamente solo esa capacidad, esa habilidad, hay que enseñársela ya de manera consciente. También tiene que estar maduro el aparato fonador, lengua, carrillo, mandíbula, paladar, todo eso tiene que estar maduro. Otra vez, bajo el control del individuo, suficiente como para poder haber adquirido los 27 fonemas. Y si no, también habrán fonemas que no ha podido adquirir. Por ejemplo, el niño que dice, corre, colle rápido. No pronuncia la R. No, porque cuando nosotros decimos corre rápido, la lengua vibra mucho. Parte del aparato fonador. Cuando el niño dice colle rápido,
su lengua no vibra. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ya en terapia y de manera consciente, ya no espontánea, sino de manera dirigida, agarrar unos instrumentos que parecen unas liguitas con las cuales le envuelves la lengua y le haces vibrar, porque ahora como es consciente, él tiene que experimentar la sensación primero para poder reproducirla después. No es solo cuestión de que tú le digas, vamos, vibra, mira, mira, mira cómo hago, mira, mira, nada, no funciona así, ¿ya? Y tiene que también estar maduro su sistema auditivo, porque tiene que ser capaz de discriminar, diferenciar un sonido de otro, un fonema del otro. Gracias, gracias. Ese es un error bien frecuente. Entonces, si no es así, entonces tendrá que entrenar con apoyo para poder ir diferenciando los fonemas. Bueno, ya está todo, maduró, toda su maduración ha sido perfecta. Ahora, ¿qué necesita? Aprender el lenguaje. Se aprende por condicionamiento clásico cuando se asocia objetos, situaciones, personas con determinada cadena sonora, con determinada palabra. Y generalmente le enseñamos, ¿no? Taza, lápiz, ¿no? Le vamos enseñando, entonces él va asociando. Mira qué rica tu leche, toma tu leche. ¿Quieres leche? Asocia la palabra leche con eso rico que siente en la boca. Aprende con condicionamiento operante cuando su palabra le sirve para algo, para conseguir atención, para que le den algo, entonces eso es reforzante. Entonces ahí decimos que aprendió por condicionamiento operante. La mayoría de palabras se aprenden observando, por imitación, ¿no? Entonces, imito lo que escucho o dicen los demás. Y también aprendemos cognitivamente cuando ya entramos dentro del terreno de buscar el significado de las palabras y aprender a utilizarlas con guía, ¿no? El desarrollo del lenguaje, entonces, ya madurado y utilizando las técnicas adecuadas, se puede dividir en dos etapas. Una etapa prelingüística, antes que pronuncie la primera palabra, y una etapa lingüística cuando ya tiene palabras. En la etapa prelingüística distinguimos 4 momentos. El primer mes, el niño, el único sonido que produce es el llanto. Al mes y medio, ya más o menos como que emite sonidos que son guturales. Juega con su aparato fonador, con su aparato respiratorio. Entonces, ay, he dicho agú, mijito. Está jugando, está produciendo sonidos, nada más. Hacia los 6 meses balbucea. Eso significa que repite una sílaba, adquirió sílabas, pero no combina sílabas, la repite la misma sílaba. Da, 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 da. Pa, 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 ma, ma, ma. Está repitiendo, está balbuceando. Hacia los 8 meses le da entonación a su balbuceo. Aquí ya hay una intención de comunicarse. El hermanito agarra su juguete de él, su juguete preferido. En cuanto se descuida, lo chapa y le llama la atención. Da, 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 da. La entonación va cerrando el mensaje, ¿ya? Entonces hay una intención de comunicar algo. Cuando ya teóricamente una edad referencial para adquirir la primera palabra, para armar la primera palabra que será combinando sílabas, es el año. Es referencial, puede ser un poco antes, puede ser un poco después, cada niño tiene su ritmo. Aquí distinguimos 4 etapas. El estadio holofrásico, el niño solo tiene una palabra y con una sola palabra expresa un pensamiento. Aprendió a decir calle, quiere salir a la calle, lo agarra el papá del pantalón, ¿no? Y lo jala. Calle, calle. Este jalarlo es una praxia. Una praxia es una acción. Se dice que su lenguaje es simpráxico porque está pegado a la praxia, ¿ya? Entonces, le ayuda a darle forma a su mensaje. Solo dijo calle, pero la praxia lo redondeó y se dejó entender. Rato después quiere decir que la puerta se ha quedado abierta y se ve la calle. ¡Ah! ¡Calle! O sea, este señalamiento es su praxis. El lenguaje es sin praxis.
aproximadamente hasta el año y medio. Luego, y hasta los 2 años, empieza a adquirir cada vez más palabras. Al comienzo una semanal y luego una diaria. Los lingüistas le llaman el periodo de la explosión del lenguaje. Después de los 2 años y como edad referencial hasta los 3 más o menos, el niño empieza a armar oraciones, sintácticamente bien construidas, pero sin conectores. Mamá buena lleva calle. No dice, mi mamá es buena porque me lleva a la calle. No, no usa conectores, no conjunciones, artículos, preposiciones, no. ¿Por qué? Porque no lo entiende. No entiende esas palabritas, esas conjunciones, preposiciones no tienen significado por sí mismo. En cambio, utiliza sustantivos, adjetivos, verbos, porque cada uno de estos términos sí tiene un significado. Ya, entonces él dice, mamá buena lleva calle. Se llama el periodo del habla telegráfica. Después de los 3 años y más o menos hasta los 6, se descubre que el niño habla consigo mismo. En realidad, lo que hace es una suerte de pensamiento en voz alta, ¿no? Como todavía no ha logrado interiorizar su lenguaje, él reflexiona en voz alta o se repite instrucciones en voz alta. Entonces dice, pero me agarro la galleta. No, pero mi mamá dice que yo no debo agarrar esa galleta. Nadie me está viendo. No, Diosito me está viendo. No, mamá dice que si yo desobedezco, Diosito se pone muy triste. No, yo no quiero que Diosito se ponga triste. No, no voy a agarrar la galleta. O sea, toda esa reflexión la hizo en voz alta. Entonces se llama el habla egocéntrico. Si no dice, no, primero tengo que hacer esto, después esto, y lo va haciendo y se va dirigiendo. Se llama el periodo del habla egocéntrica. Lo que se produjo en realidad fue una internalización del lenguaje. El habla al comienzo es externa, luego pasa a ser egocéntrica, habla consigo mismo para repetirse instrucciones, ¿no? Hago una orejita con el pasador, otra orejita con el otro pasador, las orejitas se pelean, ya está amarrado mi zapato, porque así me enseñaron y entonces yo repito lo mismo. Y finalmente esta habla ya se hace interna. Y entramos ahí a lo que se conoce con el nombre de un pensamiento verbal, piensa con palabras. Al comienzo piensa con imágenes, pero poco a poco, a medida que va internalizando el lenguaje, su habla se va volviendo interna, ¿ya? Y entonces piensa con palabras. Se produce una internalización del lenguaje o lo que Vygotsky llama la internalización del lenguaje. Bien, hasta ahí todo lo relacionado con pensamiento y lenguaje. No sé si tienen alguna preguntita por ahí, porque luego ya seguiríamos revisando lo que es inteligencia, ¿sí? Y esto lo vamos a dejar entonces para después del break, ¿no? Tenemos 5 minutos para que estiren sus piernas, se paren, caminen, vayan, saluden a alguien, digan, oh, existo, y luego regresan. 5 minutitos, ¿ya? Entonces, un pequeño descansito y volvemos. Bien, volvimos. Entonces, vamos a revisar lo que es inteligencia. Primero vamos al concepto general. La palabra inteligencia deriva de otras voces, intelligentus, intellectus, el latín, y de ahí del verbo intelligere, que significa entre y leer o escoger. Entonces, podría inferirse que el comportamiento inteligente es aquel que elige, ¿no es cierto? Elige entre varios la mejor opción. O podría inferirse que el comportamiento inteligente es el que sabe leer entre líneas, ¿no? Bueno, en psicología hablamos de inteligencia para referirnos al constructo hipotético que nos va a permitir explicar dos cosas.
competencia y velocidad. Competencia no en el sentido de que rivaliza, sino que es competente, hábil, bueno, idóneo. Entonces, el sujeto es competente y veloz. ¿Para qué? Competente y veloz para adquirir conocimiento, almacenarlo y aplicarlo en el momento oportuno. Entonces, soy competente, soy bueno, buena y veloz para adquirir, capto rápido, almacenar, me acuerdo, y aplicar las tres cosas: adquirir, almacenar y aplicar el conocimiento. Existen muchísimas teorías sobre la inteligencia, muchísimas. Creo que todos los enfoques, todas las escuelas que han habido han dado una teoría. Sin embargo, se pueden clasificar en dos: las teorías clásicas, también llamadas psicométricas, y las teorías contemporáneas. Se le llama teorías clásicas porque se parecen más a la primera. ¿En qué se parecen? En su objetivo. ¿Cuál era el objetivo de la primera? Era medir la inteligencia. Entonces, todas las teorías clásicas buscan medir la inteligencia. Todas las teorías clásicas buscan medir la inteligencia. Mañana puede salir una teoría que busque medir la inteligencia, es una teoría clásica. En cambio, las teorías contemporáneas buscan explicar la inteligencia: cómo se forma, cuáles son los factores que la constituyen, cómo se desarrolla, etc. Bien, vamos a revisar algunas de ellas, porque ahí tenemos 4 y 5, pero en realidad son mucho más. Las teorías clásicas o psicométricas tienen todas un test que va a representarla o va a medir la inteligencia de acuerdo al esquema conceptual que ellos presentan, de acuerdo a su marco teórico, ¿no es cierto? Generalmente, sí, estos son algunos de los ítems, hojas de respuestas, lo clásico con una teoría psicométrica. Se parecen más a la primera, y la primera teoría de la inteligencia, el primer test de inteligencia fue creado por Binet. Binet y Simon, en realidad. Ellos recibieron el encargo del ministro de Educación de Francia, su país, para construir una prueba, construir una herramienta que permitiera identificar a los niños que iban a hacer problemas de aprendizaje. Binet dice que a él le pareció bien porque de esa manera estos niños podrían recibir una ortopedia mental, que lo podríamos traducir como una educación especial. Entonces creó pues el test, y con este test que creó, él evaluaba 3 áreas: comprensión lectora, vocabulario y razonamiento numérico, ¿no? Entonces tenía 3 subtests, por eso podría ser que lo encuentren en algún sitio como la primera batería de pruebas de la inteligencia. Es esa misma, la de Binet. Binet y Simon, bueno, trabajó con Simon. Entonces, de acuerdo a los resultados de la aplicación, creó su prueba, lo aplicó en diferentes grupos de diferentes edades, y sacó su promedio. Entonces, el promedio de niños de 6 obtiene tanto de puntaje, el promedio de niños de 7 tanto, el promedio de niños de 8, así hasta los 14. Y luego con esa tabla comparaba. Venía un niño nuevo, le tomaba la prueba, y según eso veía si el niño rendía de acuerdo al promedio, estaba bien para su aula. Pero si rendía menos, por ejemplo, llega un niño y saca un puntaje de 60. Igual que el promedio de niños de 6 años, pero revisando sus papeles el niño tiene 8. Uy, no, él va a hacer problemas de aprendizaje, ya, para la ortopedia mental. A esta escala, a este cuadrito que tenían las edades, se le llamó baremo, y a la edad que le correspondía, de acuerdo al resultado que obtenía en la prueba, usted tiene 60, se le llamó edad mental.
tiene una edad mental de 6 años. Entonces, la edad mental viene a ser la edad que le corresponde al sujeto de acuerdo al puntaje obtenido en la prueba. Wittgenstein le llamó así, edad mental, y así quedó instituido para siempre. Hasta ahorita hablamos de edad mental. En 1911, Terman decide sacar esta prueba del país, la lleva a Estados Unidos y la adapta al entorno, al medio, al vocabulario de los estadounidenses en la Universidad de Stanford. Y se construye lo que existe hasta ahora, que se conoce con el nombre de test Stanford-Binet. Es la misma prueba, adaptada a la realidad norteamericana. Wilhelm Stern, el creador de edad mental, creó también otro término, el término coeficiente intelectual. A él se le ocurrió poder ordenar los resultados. Entonces decía, si una persona obtiene igual que el promedio, ya pues tiene un coeficiente promedio, se ubica en un nivel promedio. Pero los que responden, supongamos que un niño rinde 80, le corresponde a 8 años, mira su edad verdadera, hoy tiene 6, entonces él está por encima. O de repente tiene 80, tiene 6, está por encima. Pero si tiene 10 años, está por debajo del promedio. Entonces, para poder ubicarlos, él decide dividir la edad mental entre la edad cronológica. Como las divisiones las hacían en meses, o sea, si tiene 6 años, por 12 meses son 72 meses. Y su edad cronológica, igualito. La edad mental y la edad cronológica en meses le salía un montón, resulta que le salía un montón de decimales. Para evitar los decimales, decide multiplicarlo por 100 y así queda instituida, conformada, la fórmula para hallar el CI. O sea, la fórmula para hallar el CI es divido la edad mental del sujeto, o sea, la edad que tiene de acuerdo al resultado obtenido en la prueba, entre su edad cronológica. La edad cronológica es la edad verdadera y el resultado lo multiplico por 100. De acuerdo a eso voy a ordenar los puntajes y de acuerdo a eso existe una tablita, ¿no? Que es esta, que me ordena, o sea, me va a ordenar los resultados. Ay, chicos, se fue, ya está. Me va a ordenar los resultados, ¿no? Entonces, el promedio saca entre 119 y 80. Los que sacan entre 90 y 109 están en el normal promedio. Pero si sacas un poquitito más, 110, 11, 12, hasta el 19, estás dentro de lo normal, pero normal alto. Si tu puntaje, al dividir la edad mental entre la edad cronológica, está por debajo de 90, pero por encima de 80, o sea, 81, 82, 80, hasta el 89, estás dentro del promedio, pero normal bajo, ¿ya? Pero si tu puntaje baja del 80, claro, mayor que el 70, estás en un nivel limítrofe. Entonces, esta tabla sirve para ordenar, o sea, cada uno de acuerdo al lo que Stern llamó el coeficiente intelectual, la división entre la edad mental, la edad que obtuve en la prueba y mi edad verdadera por 100, me va a ubicar en alguno de estos rubros. Y de acuerdo a ello, yo voy a interpretar cuánto estoy rindiendo intelectualmente. Pero siempre es de acuerdo a una prueba determinada. ¿Ya? Vamos. Esa es la primera prueba, pues. Entonces, sin lugar a dudas, se creó para medir la inteligencia. Y esta es la teoría que da lugar a las teorías clásicas. Las teorías clásicas todas buscan medir la inteligencia, igual que la prueba de Binet. Luego aparece en Inglaterra la teoría de Charles Spearman. Charles Spearman decide tomar también varios tipos de prueba diferente, subtest,
y aplica entre ellos el análisis factorial. El análisis factorial es un recurso estadístico que te permite identificar factores. Aplica fórmulas de correlación. Entonces, si los puntajes entre la prueba A y la prueba B están muy correlacionados, altamente correlacionados, significa que en realidad miden el mismo factor. Pero si el puntaje entre la prueba B y la prueba C está muy distante, poco correlacionado, significa que miden factores diferentes, ¿ya? Entonces, haciendo esto, él identificó solo 2 factores. Entonces, él dijo, existen 2 factores en la inteligencia, y por eso su teoría se conoció como la teoría bifactorial de Charles Spearman, la teoría bifactorial. Él habla de un factor G o factor general. Ese factor G o general dice que es innato, heredado, lo heredas. Y es el factor que va a dar lugar a tu rendimiento hasta los 12 años. Hasta los 12 años, tu rendimiento en general depende del factor G. Si tienes un factor G alto, serás bueno en matemáticas, en comunicación, en ciencias, en personal, en todo. Si tienes un factor G bajo, vas a ser bajo en todo, ¿ya? Entonces dice, es hereditario, es el factor responsable de tu rendimiento en todas las áreas. Pero, mientras tanto, hasta los 12 años, tú puedes ir desarrollando factores específicos, algo así como fortalezas, ¿no? Ya, pues yo tengo un factor G medio, pero me encantan las matemáticas. Cualquiera sea la razón, me encantan las matemáticas, entonces yo estoy ahí, que practico, que juego, con los números. Entonces, eso que a causa del aprendizaje, yo voy aprendiendo en mi vida diaria, forman otro factor, que se le conoce con el nombre del factor específico. El factor específico es el factor aprendido a lo largo de tu vida. Y dice algo bien importante, después de los 12 años, la vida te pone una serie de retos y tu factor G ya no es suficiente. Ya no es suficiente. Necesitas haber desarrollado factores específicos. Si tú no has desarrollado factores específicos, tu rendimiento va a ser bajo. Aunque tu factor G sea alto, no importa, porque los problemas ya son diferentes. Entonces, necesitas desarrollar factores específicos. Ya, años después, se los voy a mencionar, aunque no esté escrito, porque sí es parte de la historia de la teoría de Charles Spearman. Él mismo encontró un tercer factor. Entonces, ese factor estaba vinculado con la motivación, con el interés del sujeto. Le llamó factor W, will, voluntad, interés, motivación. Entonces él decía, existe un tercer factor. Y este último, es muy importante, porque una persona puede tener un factor G alto, pero si no está interesado, si no pone entusiasmo, su rendimiento va a ser medio o bajo. Y otra persona puede tener un factor G medio, pero si está bien interesado, bien motivado, tu rendimiento puede ser alto. El factor W es importantísimo, pero de repente con hidalguía, ¿no? Dijo, yo no sé cómo se puede medir, y simplemente lo enunció, pero no lo incluyó dentro de su prueba. Entonces tú buscas la prueba de Charles Spearman, y la prueba de Charles Spearman te va a medir el factor G y el factor S, nada más. Y se sigue llamando la teoría bifactorial de Charles Spearman. En Estados Unidos, Lewis Leon Thurston decide también aplicar análisis factorial. Entonces él dice,
A ver, voy a hacer yo lo mismo, ¿no? Aplicar estas fórmulas de correlación y todo lo demás. Para que sea bien, bien claro, todo bien objetivo. Pero obviamente utiliza otras pruebas, pues. Y él halla más bien 7 habilidades primarias. Entonces su conclusión es, la inteligencia está formada por 7 habilidades. Todos tenemos esas 7 habilidades, en mayor o menor medida. Y tu inteligencia general es la suma de lo que obtienes en estas 7 habilidades. Vamos a revisar sus 7 habilidades. Habla de la habilidad espacial, la habilidad para trabajar con espacios mentalmente. Por ejemplo, ¿cómo corto de un solo trazo una cartulina para hacer una pirámide de base pentagonal? ¿Cómo lo hago? Ya, eso es habilidad espacial. Rapidez perceptual es la velocidad de aprender. O sea, el que capta rápido tiene rapidez perceptual. Habilidad numérica, la facilidad para trabajar con números. El significado verbal o vocabulario es justamente eso. ¿Cuántas palabras tienes en tu haber? ¿Cuántas palabras conoces? La memoria es la capacidad de retención y la fluidez verbal. Todas estas habilidades son independientes. ¿Ah? La fluidez verbal tiene que ver con tu habilidad para enlazar palabras. Entonces él dice, habilidad para enlazar palabras. Ya. Una persona puede tener un vocabulario reducido, pero tiene bastante fluidez verbal y puede ser un gran orador o puede escribir novelas. Y paradójicamente otra persona puede tener un gran vocabulario, o sea, conoce muchas palabras, pero es torpe escribiendo ensayos, artículos. Entonces, son habilidades independientes, ¿ya? Luego tenemos la teoría de Raymond Cattell. También está dentro de las teorías clásicas. También busca medir. También aplicó análisis factorial. Pero él encuentra 2 tipos de inteligencia. Él dice, hay una inteligencia fluida y una inteligencia cristalizada. ¿Cómo se acuerdan de esto? Fluida que fluye. Esa inteligencia fluida es innata, o sea, viene contigo y se va desarrollando, más o menos hasta la adultez joven de 20 a 40. Esta inteligencia no está relacionada con lo que es tu grado de instrucción. No tiene nada que ver con tu desarrollo académico, nada más. No tiene nada que ver. Pero sin embargo, te permite solucionar problemas de manera exitosa. Es la llamada también inteligencia intuitiva, ¿no? La capacidad de adaptarte rápido a situaciones nuevas. Eso es solucionar problemas, ¿no es cierto? Entonces, es la aptitud que una persona tiene para resolver los problemas con facilidad, ¿ya? Entonces dice, es la que utilizamos, por ejemplo, para armar rompecabezas. Ahí no necesitas un gran desarrollo académico. Para animar un evento, tampoco necesitas desarrollo académico, necesitas saber hablar, observar al público, saber por dónde están sus intereses. O sea, eso es inteligencia fluida. Encontrar nuevas soluciones a viejos problemas de repente, también lo podemos resolver así, asá, etc. O sea, no tiene que ver con lo académico, no necesariamente. En cambio, la inteligencia cristalizada sí. Un recurso que, bueno, a algunas personas les sirve es relacionar inteligencia cristalizada con el cristal, ¿no? Porque el cristal es un elemento muy valioso, muy caro. Entonces, si yo digo inteligencia cristalizada, ya del cofrecito de cristal, donde yo voy a guardar, como es algo muy valioso, lo más valioso que yo tengo.
mis experiencias, mis vivencias, mi maestría, mi doctorado, o sea, todo lo que yo he ido aprendiendo a lo largo de la vida, mis conocimientos, ahí sí, eso forma la inteligencia cristalizada. La inteligencia cristalizada es producto del aprendizaje. Tiene mucho que ver, todo que ver con lo que es tu formación académica, tu formación profesional, tiene que ver con eso, ¿ya? Es la inteligencia adquirida y la que tú utilizas para resolver, por ejemplo, pruebas de conocimientos, de gramática, comprensión lectora, recordar fechas, etcétera, etcétera, etcétera. La inteligencia cristalizada empieza, en realidad se utiliza siempre. Cuando tú resuelves un ejercicio utilizando una fórmula que te la han enseñado, estás utilizando inteligencia cristalizada. Pero también en otros momentos utilizas tu inteligencia fluida. ¿Por qué? Porque la tienes ahí y te ayuda a resolver problemas rápido y de manera, de repente, hasta creativa. Pero la inteligencia cristalizada se desarrolla a partir de los 40. O sea, no es que se desarrolla, sino que se utiliza más. Está más vinculada con la solución de problemas del individuo, porque paradójicamente también la etapa de la adultez intermedia, que va de 40 a 65 años, es la etapa donde el sujeto tiene mayor producción intelectual. Ya tiene mayor producción intelectual y económica en muchos casos. Entonces, ¿por qué si su inteligencia fluida, la inteligencia intuitiva ya bajó? Pero sin embargo, su inteligencia cristalizada lo mantiene y lo puede mantener hasta los 50, 60, 70 años, dependiendo cuánto uso le dé. Ya. Entonces, para Raymond Cattell, inteligencia fluida, inteligencia cristalizada también. Luego tenemos estas teorías denominadas teorías contemporáneas que, como les dije, buscan explicar fundamentalmente cómo se da la inteligencia, cómo se produce, qué componentes tiene, etcétera, etcétera, ¿no? El desarrollo y la formación de la inteligencia. Acá tenemos también varias teorías, vamos a ir revisándolas poco a poco y empecemos por las llamadas teorías constructivistas. Las teorías constructivistas se le llaman a las teorías que sostienen que la inteligencia es algo que se va construyendo, por eso se le llama teorías constructivistas, se va construyendo poco a poco y se sigue mejorando la construcción y se sigue mejorando la construcción. Aparte de un texto de Piaget, dice, si examinamos el desarrollo intelectual de una persona o de toda la humanidad, veremos que el espíritu humano pasa por diferentes etapas, cada una distinta de la otra. Ahí ya está hablando de lo que son las etapas. Él sostiene que la evolución de una etapa de desarrollo intelectual a otra, si bien es cierto que las edades son referenciales, sin embargo, la secuencia, dice él, es siempre la misma. Esto es, todos empezamos teniendo una inteligencia sensorio-motriz, luego pasó a ser inteligencia preoperacional, después a una inteligencia operacional concreta y finalmente a una inteligencia operacional formal. Todos hemos seguido esa secuencia, porque Piaget dice que esto es una prolongación de la embriogénesis. Ya es algo que se va a dar espontáneamente mientras el sujeto se relacione con el entorno, no necesariamente con otra persona, con el entorno, o sea, con lo que le rodea. Eso es importante, ¿ya? Entonces, Piaget sostiene que el desarrollo intelectual se da por etapas, que siguen la secuencia que acabo de mencionar. Las edades que él encontró y que las mantiene como referenciales son las que allí figuran, de 0 a 2 años. Es la etapa de la inteligencia sensorio-motriz. ¿Qué significa esto?
que el niño se guía por las sensaciones para realizar determinados movimientos. El niño, dice Piaget, que todavía no tiene un pensamiento bien afirmado, sino que recién al año empieza con la permanencia del objeto, y esto es, el niño va a aprender a reaccionar, aprende a reaccionar ante determinados estímulos, que pueden ser personas, que pueden ser eventos, pueden ser situaciones determinadas, aprende a reaccionar. Entonces, su inteligencia es sensorio-motriz. Experimenta en el mundo a través de los sentidos y esto provoca reacciones determinadas. Pero a los 2 años ya hay un pensamiento incipiente, rudimentario, todavía muy mágico, pero así estamos en ese primer nivel de pensamiento. Y le llama la inteligencia preoperacional. Pre, que significa antes, operacional, antes de las operaciones. De 2 operaciones mentales que él resalta bastante: conservación y reversibilidad. Quiere decir, en esa etapa, el niño todavía no tiene estas 2 operaciones mentales. ¿Cómo es su inteligencia? Acuérdense que Piaget, inteligencia, pensamiento es casi sinónimo. Dice que su inteligencia es mágica, porque su pensamiento es mágico, ¿no? Entonces él representa las cosas, pero no hay una lógica todavía, no hay una lógica que él maneje. Entonces él dice, en esta etapa su pensamiento es mágico. Todo lo que él pueda imaginar, él cree que es real, ¿ya? Entonces su pensamiento es mágico, es animista, egocéntrico, sincrético, o sea, se guía por la apariencia, por lo que ve. Si tú le dices, a ver, tú di estas palabras mágicas y me tocas mi brazo, y con esas palabras mágicas va a desaparecer mi brazo. Pero tú le haces un juego ahí y apenas te toca con la varita, tú sacas el brazo de la manga y queda la manga suelta de tu blusa, de tu camisa. El niño jura que desapareció tu brazo, porque lo está viendo la manga sola, tú le dijiste y está imaginando y cree que lo hizo. O sea, su pensamiento es mágico, se basa en lo que ve, no en un razonamiento, porque todavía no hay estas operaciones mentales que les dije que son importantes. Recién de 7 a 11 años ya su inteligencia se vuelve lógica concreta, operacional concreta. Ya tiene estas 2 operaciones, reversibilidad y conservación. Estas operaciones mentales, reversibilidad significa todo puede volver a su punto de origen. Conservación significa nada desaparece. Tiene una bola de plastilina, viene su hermanito y lo aplasta. Cambió de forma, pero sabe que sigue ahí y sabe que él lo puede volver a hacer. Entonces, eso le permite clasificar, eso le permite manejar las operaciones numéricas inclusive. Entonces, aquí ya hay un razonamiento lógico de 7 a 11 años en esta etapa llamada operacional concreta. Hay un razonamiento lógico, un pensamiento lógico, una inteligencia lógica, pero con una limitación. La limitación es que su lógica es concreta. Significa que puede razonar en la medida que puede tocar las cosas, bien sea con sus manos, él las ordena, las separa, o con su imaginación, imagina y arma, desarma, ¿ya? Entonces, su inteligencia es operacional, es lógica, pero es concreta. Por eso en la primaria, es la edad de la primaria, pues. En la primaria no ven que los profesores trabajan con cubos, con regletas, con material concreto, con chapitas, con botones, etcétera. Por eso, porque su inteligencia es operacional concreta. Después de los 11 años, su inteligencia ya no se basa en lo que ve o en lo que imagina. No, se basa en la lógica formal.
La lógica formal es la que ustedes aprenden. P, entonces Q, P y Q, P o Q. Esa es lógica formal, donde tú no trabajas con contenidos, sino trabajas con letras. Después le puedes meter el contenido y armas tu razonamiento. P, entonces Q. Si estudio, entonces mejoro mi rendimiento. Ya yo le puse el contenido. Entonces, ellos aquí, después de los 11 años, el niño ya tiene esa lógica formal. Entonces, tú le puedes hablar de cosas que no son concretas, pero que son razonables, y él te lo acepta. Te lo acepta, claro, porque se basa en que el razonamiento tenga consistencia lógica. Eso es suficiente. Esta es la teoría que presentó Jean Piaget, ¿ya? Sobre el desarrollo de la inteligencia. Otro teórico constructivista también es Lev Vygotsky. Lo que dice Vygotsky es, tiene razón Piaget, o sea, la inteligencia es algo que se va construyendo, pero esto se realiza a partir de la interacción social. Por eso su teoría se llama sociohistórica, porque él enfatiza en la importancia que tiene la relación social para el desarrollo intelectual. Es más, sostiene de que si no hay desarrollo intelectual, perdón, si no hay relación interpersonal, no hay desarrollo intelectual. Entonces lo que dice es, el aprendiz es el niño que va al colegio, interactúa con expertos. Expertos son los niños que saben más que él, expertos son sus maestros, su maestra. En la interacción con los expertos, el niño aprende cosas. En la interacción con el experto, en la relación social. Y eso que va aprendiendo lo internaliza. Un concepto muy importante para Vygotsky en el desarrollo de su teoría es la internalización. La internalización se refiere a esa habilidad para introducir en los esquemas, en los constructos teóricos, en los esquemas cognitivos, los conocimientos nuevos. Entonces, hoy día tenía un concepto de números, ahora aprendió a juntarlos y a sumar. Ya, su esquema cognitivo ha variado. La transformación de esquemas cognitivos es lo que marca el desarrollo intelectual. Mañana aprende multiplicación, ya está. Entonces, así va a ir subiendo, va a ir aumentando. ¿Ya? Importante la internalización. Otro concepto importante para Vygotsky es la zona de desarrollo próximo, también traducida a veces como zona de desarrollo proximal. Se refiere a la diferencia que existe entre lo que él puede hacer solo y lo que hace con ayuda. Les tomo una prueba, la consigna es la usual, no copien, no conversen, resuelvan solo, 1 hora. Recojo, corrijo, al azar saco 1. Paquito tiene 15. Ahora tomo un examen paralelo. Las mismas teorías, el mismo contenido, pero con otros ítems. La consigna varía. Tienen 1 hora, pero pueden buscar a una persona con la cual se ayuden, se asesoren, pero cada uno me entrega su prueba. Ya está, pasó la hora, recojo, corrijo. Busco, Paquito, tiene 17. La diferencia que existe entre lo que hizo solo, 15, y lo que hizo con ayuda, 17, esta diferencia es la zona de desarrollo próximo. Esto marca hasta dónde puede llegar con la asesoría o con la orientación adecuada. Su techo actual es 17, está marcando su potencial. Concepto muy importante, sobre todo para la educación escolar. El maestro debería trabajar acá. ¿Para qué prepara una clase linda para 20 si los chicos no van a llegar? Si están ya, prepara una clase para que lleguen a 17 solitos. Ya está, alcanzaron 17 solitos. Ahora vuelve a medir su zona de desarrollo próximo. Con ayuda 19, ya, ahora trabaja hasta que consigas 19. Y te ayuda a que puedas conseguir un progresivo desarrollo intelectual. Interesante la teoría, sobre todo para quienes trabajan en educación escolar.
¿ya? Luego tenemos la teoría de Robert Sternberg, personaje conocido por ustedes, porque habló de la teoría triárquica del amor, ¿no? Intimidad, pasión, compromiso. Tiene una teoría triárquica también para la inteligencia. Él habla de tres componentes de la inteligencia. Él dice, todo el mundo mide la inteligencia académica, la inteligencia del conocimiento. Ya, está bien, eso sí es inteligencia, es verdad, pero no solo eso es inteligencia. La inteligencia académica le llama inteligencia analítica o inteligencia componencial. A través de este tipo de inteligencia, el sujeto analiza, compara, evalúa. Es la inteligencia lógica. ¿Es inteligencia? Sí, pero no solamente es eso, inteligencia. También es inteligencia la creatividad. También es inteligencia crear, inventar, planificar, innovar. Eso también es inteligencia y también debería medirse, ¿ya? Y también es parte de la inteligencia la conocida o llamada inteligencia práctica o contextual. La inteligencia práctica o contextual se refiere a aplicar lo que he aprendido, aplicar lo que he creado para poder resolver un problema no matemático de la vida real. Cómo aplico, uso, utilizo los conocimientos que voy adquiriendo. Cómo le digo a mi mejor amiga que acabo de enterarme que sus padres han tenido un accidente y están en estado de coma. ¿Cómo le digo para hacerle el menor daño posible? Entonces, puedo jalar un poquito de mis conocimientos, un poquito de mi creatividad inventiva, pero el asunto es que al resolver esa situación estoy utilizando una inteligencia práctica o también llamada, claro, de repente en otros casos, inteligencia contextual. Me refiero a cómo utilizo el conocimiento para este contexto, para esta situación. Ya, entonces, Robert Sternberg nos habla de tres componentes de la inteligencia que hay que tener en cuenta. Obviamente, él considera que la más importante es la inteligencia que ha llamado inteligencia práctica o contextual. Otra teoría que tenemos allí es la teoría de Howard Gardner. Probablemente han escuchado hablar de la teoría de las inteligencias múltiples. Él parte de la siguiente definición. Él dice, si la inteligencia es la habilidad para resolver problemas, entonces deben existir diferentes tipos de inteligencia porque la vida nos pone diferentes tipos de problemas. Y consecuente con su razonamiento, presenta 8 tipos de inteligencia. Ahorita por ahí en ciernes hay otra masa, porque Gardner está vivo, pues, ¿no? Pero bueno, vamos a revisar estas 8. Dice sí, y lo menciona con énfasis, no es necesario que todos seamos buenos en todos los tipos de inteligencia. Tú puedes tener bien desarrollado un par de tipos de inteligencia y está bien. Está bien y eres súper normal. Puedes tener bien desarrollado un tipo de inteligencia y también está bien. Vamos a ver de qué se trata. La inteligencia lingüística, como se ve ya en la imagen, es la inteligencia del orador, del escritor, facilidad, habilidad para trabajar con las palabras. La inteligencia musical es la inteligencia del intérprete y del compositor musical, la habilidad para matizar, combinar sonidos, ¿ya? Tendríamos ahí pues muchos ejemplos, ¿no? De los compositores, productores, cantantes, ejecutores de instrumentos. La inteligencia lógico-matemática es la habilidad para trabajar con los números, ¿no? Tengo facilidad para trabajar con los números, tengo habilidad para razonar con ellos y resolverlo con ellos todo, ¿no? Entonces la inteligencia del contador, de los ingenieros, etcétera.
Inteligencia espacial es la habilidad para trabajar con espacios mentalmente en este terreno. ¿Cómo puedo organizarlo para sacarle el jugo y tener una vivienda con 3 dormitorios, 2 baños y una oficinita y su lavandería? O sea, ¿cómo? ¿Por dónde tendría que estar la puerta? ¿Por dónde las ventanas para que el sol ingrese mejor? Etcétera. Eso es inteligencia espacial. O de repente el pintor también, ¿no? En este lienzo blanco, ¿cómo pongo los colores para que resulte algo armónico, algo bonito? Inteligencia espacial. La inteligencia corporal, también llamada inteligencia sinestésica, se refiere, o kinestésica, a la inteligencia que está relacionada con el dominio de tu cuerpo. O sea, la habilidad para manejar tu cuerpo. Puede ser un deportista, como ven allí en la imagen. Claro, tiene habilidad, sabe con qué intensidad, con qué presión, con qué fuerza, con qué impulso puede pasar una valla. Esa es inteligencia corporal o sinestésica o kinestésica. Pero también un artista, un bailarín, una bailarina, sabe cómo moldear sus movimientos. Un actor, una actriz, sabe cómo gesticular para provocarte, inducirte, generar una emoción en ti. Eso es inteligencia corporal, ¿ya? Un deportista, una actriz, un actor, un bailarín, etc. Cualquiera que aprenda a manejar, que su fuerte sea manejar, dominar los movimientos de su cuerpo. Tenemos la inteligencia interpersonal. Tan fácil, creo, de inferir la inteligencia, la habilidad que tiene alguien para llevarse bien con los demás. Ojo, no significa decir amén a todo lo que dicen los demás. No, de ninguna manera. Sino habilidad para poder relacionarme con los demás, para poder de repente, inclusive de hacer la crítica más dura que alguien ha recibido, pero sin ofenderlo, sin dañarlo. Esa es habilidad interpersonal. Sé llevarme bien con la gente. No es que yo le digo amén a todo lo que me dicen, no, sino que puedo expresarme y puedo llevarme con ellos sin maltratarlos, sin ofenderlos, ni tampoco faltarme al respeto yo mismo. Inteligencia intrapersonal es la inteligencia dentro, para conocerme bien a mí misma, llevarme bien a mí misma, dominarme yo misma, conocer el porqué de mis emociones, el porqué de mis temores, de repente, cómo planificar algo para corregir eso que quiero, analizar lo que voy haciendo, la inteligencia para conocerte a ti mismo, planificarte, corregirte, mejorarte. Y la inteligencia naturalista. La inteligencia naturalista es la habilidad para relacionarte bien con la naturaleza. Estamos hablando animales, vegetales, aire, planeta, sin dañarlo. O sea, ¿cómo puedes aprovechar, por ejemplo, la tierra con sembríos, ¿no? Pero sin maltratar la tierra. ¿Qué puedo sembrar en esta estación del año, en este tipo de tierra, para tener la mejor cosecha de la temporada? Y una vez que ya he cosechado, ¿qué tendría que sembrar ahora para que la tierra se enriquezca? ¿No? Y no solamente se consuma todo lo que tiene la tierra, sino ir enriqueciéndolas, ¿no? Entonces, eso es inteligencia naturalista, o algo análogo con los animales, o con el planeta, ¿no? Nos referimos a inteligencia naturalista. A partir de la teoría de Howard Gardner, empiezan a elucubrarse una serie de combinaciones. Y tenemos, por ejemplo, Salovey y Meyer nos hablan de inteligencia social. Ellos sostienen de que, y si una persona tiene como fuerte buena inteligencia intrapersonal
y buena inteligencia interpersonal, se lleva bien con los demás, se lleva bien consigo mismo, tendría inteligencia social, ¿no? Habría que estudiar eso. Bueno, y lo dejaron ahí. Rubin Bar-On, un psicólogo israelí, empieza a trabajar sobre el concepto cociente emocional. Entonces, así como hay un cociente intelectual, podríamos hallar un cociente emocional, ¿no? Para ver qué tan bueno es su desempeño emocional de las personas y qué elementos evaluaríamos. Vamos pensando. Y lo dejan ahí también. Daniel Goleman recoge todas estas investigaciones y empieza pues a trabajar el concepto de inteligencia emocional. Entonces él sostiene que la inteligencia emocional es la habilidad que tiene la persona para usar sus emociones, para extraer, para expresar sus emociones de una manera saludable, sin dañar a los demás, y utilizarla para su propia motivación y para su propio también, de repente, éxito en la vida. Entonces escribe un libro que se llama La inteligencia emocional, éxito en la vida, que llega a ser un bestseller, o sea, uno de los libros más vendidos en una determinada temporada. Y bueno, pues, ¿no? Como consecuencia de ello, se hace famoso con la teoría de la inteligencia emocional. En ese libro sostiene que para poder tener inteligencia emocional necesitas desarrollar 5 competencias. Autoconciencia, ustedes pueden inferir de qué se trata, autorregulación, empatía, motivación y habilidades sociales. Entonces él dice, esos 5 componentes son necesarios de desarrollar para poder tener inteligencia emocional. Y en el libro te va dando detalles, ¿no? Cómo la autoconciencia empieza con el propio conocimiento de tus propias emociones, la identificación de tus emociones, luego eso te puede ayudar a controlar las emociones, expresarlas de una manera, de otra, identificarlas, trasladar eso a lo que es tu campo motivacional, ayudarte tú mismo a través de las emociones a seguir adelante y luego todo eso trasladarlo a la otra persona para tener una relación empática, etcétera, etcétera. Entonces, se quedó relacionado el término inteligencia emocional con Daniel Goleman, ¿no? Un poco lo que muestra el gráfico de repente, ¿no? Que el actuar razonable esté también vinculado a la gestión emocional, ¿no? Y por eso el dibujito del corazón, seguro. Vamos a ver algunos ejercicios rápidamente. Dice, el lenguaje se desarrolla a lo largo de 2 periodos, prelingüístico y lingüístico. Identifique el valor de verdad, verdadero o falso, las siguientes afirmaciones sobre los estadios del periodo lingüístico. Ya, solo le interesa el periodo lingüístico. El habla vocal interiorizada se evidencia en la etapa de la explosión del lenguaje. El recurrir a gestos para completar una oración es propio del habla telegráfica. El incremento de vocabulario ocurre al interior del estadio holofrásico. ¿Cuál sería la respuesta correcta allí? Pueden activar su micro, pueden escribir, como gusten. ¿Qué dicen respecto a la calidad de verdadero o falsa de cada una de estas afirmaciones? La B. A ver, el habla vocal interiorizada se evidencia en la etapa de la explosión del lenguaje, ¿verdadero o falso? La interiorización del lenguaje se evidencia en la etapa de la explosión del lenguaje. No, porque vimos que hasta el final había un habla externa, ¿no es cierto? Entonces es falso. El recurrir a gestos para completar una oración es propio del habla telegráfica. ¿Qué dicen?
Carolina dice falso. Claro, el utilizar los gestos, las acciones, habla Falso. sin práctica. Claro, es falso, ¿no es cierto? Es el habla holofrásica. El incremento del vocabulario ocurre al interior del estado holofrásico, del estadio holofrásico. ¿Verdadero? Verdadero. Así, el incremento del vocabulario es parte de la explosión del lenguaje. Y eso ocurre justamente en el periodo que se llama de esa manera, explosión del lenguaje. Entonces, las Me hice una tres son pregunta. falsas. Me hice una pregunta. ¿Qué es holofrásico? Holofrásico. Holo significa todo. Frásico viene de frásico. El estadio holofrásico es el periodo en el cual el niño usa una sola palabra para expresar todo un pensamiento. Calle, ¿se acuerdan? Quiere ir a la calle, jala al papá del pantalón, utiliza praxias y su lenguaje es simpráxico. Vamos a la siguiente. Sí, es la que se puede. A ver, Yadira es una estudiante responsable, pero constantemente se siente nerviosa al rendir exámenes. Ella es consciente de su dificultad, pero no sabe cómo afrontarla. Al enterarse de la situación, el hermano de Yadira comprende cómo se siente ella y decide apoyarla económicamente para que busque la ayuda de un psicólogo. Respecto a la inteligencia emocional, ahorita acabamos de ver inteligencia emocional, es correcto afirmar que Yadira requiere desarrollar la capacidad de, ¿cuál de las capacidades que señalaba Goleman? En tanto que su hermano evidencia un buen desarrollo de la capacidad denominada, a ver, Yadira requiere desarrollar autocontrol, empatía, automotivación, asertividad, autoconocimiento. ¿Qué requiere desarrollar Yadira? ¿Autoconocimiento? Autocontrol. Autocontrol. Autocontrol, claro, autocontrol, pues porque dice, sabe, se siente muy nerviosa al rendir los exámenes, y es consciente pero no sabe cómo hacer, no sabe cómo controlarse. Y el hermano, ¿qué cosa muestra? ¿Cuál habilidad? Empatía. Autoconocimiento, manejo de relaciones, empatía. Entonces la respuesta está en la letra A. Y a ver si queda un poquito. Martín es un niño de 5 años que le gusta mucho jugar con la tablet de su hermano. Él prefiere que le pongan aquellos juegos que recrean distintos escenarios de su entorno, como la cocina, la peluquería, la fiesta, la visita al doctor, o donde él pueda moverse, bueno, entre comillas, porque es moverse en la tablet, usando un avatar, un representante, ¿no? Tomando en cuenta lo descrito, identifique el valor de verdad de los siguientes enunciados. En la 3, ya. La situación es peligrosa porque se está atrofiando su desarrollo del pensamiento, ¿verdadero o falso? ¿Se está atrofiando el desarrollo de su pensamiento? ¿Qué dicen? Verdadero. Falso. El niño está jugando, está recreando, mira, está recreando distintos escenarios de su entorno. Y ahí se mueve usando un avatar. Entonces no está atrofiando, está desarrollando. Al recrear situaciones ficticias donde él actúa, estimula el desarrollo del pensamiento. Verdadero. Verdadero, ahora sí es verdadero. El pensamiento cumple la función representacional a través del juego simbólico. ¿Está cumpliendo una función representacional su pensamiento en ese juego? Falso. Verdadero. Verdadero. ¿Verdad? Claro, porque dice que está usando un avatar y él se mueve en la cocina, en la peluquería, en la fiesta, en la visita del doctor. Entonces la respuesta es falso, verdadero, verdadero y está en la letra B. Acá tienen la clave de respuesta. Y eso sería todo por ahora. Muchísimas gracias por su atención y ya nos estamos viendo la próxima semana. ¿Sí? Es todo, chicos. Gracias, Miss. Ah, Señora Sorena. ya la clave de respuesta. Bien, chicos, es todo. Muchas gracias y que les vaya súper bien. Que tengan buen fin de semana. Chao. Nos vemos.
Hasta luego. Chao, chao.